que la palabra de Dios, que es la semilla de Dios, tiene poder en ella misma. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que se llama Las parábolas de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado alguna parábola o han leído una parábola? Son bien conocidas por todos, ¿verdad? El título de este mensaje se llama ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra somos? Yo recuerdo cuando mi cuñada estaba estudiando en la facultad de ingeniero agrónomo y decía, es que no toda la tierra es buena para sembrar, por ejemplo, maíz. No hablemos de otro tipo de climas, no vamos a hablar de aquí del clima de todo. Dice, no toda la tierra es buena para sembrar maíz. Dice, porque no toda la tierra contiene los mismos nutrientes. Dice, es diferente la tierra de aquí que la tierra de Tenango, por decirlo así. Es diferente la tierra de aquí que la de Ixtapan. Dice, una se da más rápido, en otra no se da, en otra puede dar mucho maíz, en otras no puede dar nada. Yo me acordé cuando estaba yo escribiendo esto, y es cierto. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Somos aquella tierra que produce mucho fruto? ¿Somos aquella tierra que no produce fruto? ¿O somos aquella tierra que da poco fruto? ¿Qué tipo de tierra seremos? ¿Se lo han preguntado en alguna ocasión? Ahora, esta parábola es muy conocida. Ahorita van a ver qué parábola es. La vamos a encontrar en Marcos. Ahorita les doy bien la cita para leerla. Pero esta parábola es muy conocida. Esta parábola ha sido muy predicada, ha sido muy leída, muy enseñada por todos. Pues yo quiero pedirte un favor en esta mañana, que hagas de cuenta que va a ser la primera vez que tú escuchas esta parábola. Que sea la primera vez que tú lees esta parábola, que hagas de cuenta eso, que saques de tu mente todas estas enseñanzas y que hagas de cuenta que esta es una enseñanza nueva para ti. Esta es la primera vez que tú la vas a escuchar. Vamos a Marcos, capítulo 4. Marcos 4, capítulo 1. Capítulo 4 del verso 1 al 20, perdón. ¿Ya estamos ahí? Vamos, quiero que lo leamos todos, son 20 versículos. Dice la palabra de Dios. Mi título la Biblia tiene Jesús narra la parábola del sembrador. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Imagínate la multitud de gente que había ahí. Y dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Adelante del lugar. En el 3, hoy, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio ¿qué? No dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. En el 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Vamos a poner atención aquí. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, para que después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra.
Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dejen un separador ahí en Marcos 4, que vamos a estar leyendo bastante ahí. Yo les decía que esta parábola ha sido muy enseñada. ¿Y por qué? Porque esta parábola trae su explicación. Jesús primero les da la parábola y otro lo que vamos a leer es la explicación que el Señor les está dando. Después de lo que acabamos de leer, notamos varias cosas. Aquí comienza una nueva etapa en el ministerio de Jesucristo. Jesús traslada ya su enseñanza, traslada la predicación fuera de las sinagogas y se va al aire libre. Podemos leer en el comienzo de los versículos que Jesús estaba en una lancha y que la gente estaba alrededor de él. Ella traslada su predicación fuera de la sinagoga y la lleva al aire libre. Ahora, otra cosa que podemos notar es que cambió su forma de predicar. Porque aquí comienza a enseñar por medio de ¿qué? De parábolas. Ahora, ¿por qué Jesús cambia dentro del ministerio esa forma de enseñar? ¿Por qué Jesús les empieza a enseñar con parábolas? Por la reacción negativa que tuvieron los religiosos fariseos. Ellos habían tenido un enorme privilegio, el cual nosotros no tenemos el día de hoy. Pero ellos sí tuvieron ese privilegio que el mismo Hijo de Dios les estaba enseñando. ¿Sí? El mismo Hijo de Dios había estado enseñando en medio de ellos, había llevado a cabo grandes milagros, grandes sanidades en medio de ellos. Ese es uno de los grandes privilegios que tuvieron ellos. Pero en lugar de reconocerlo como el verdadero Mesías, lo que hicieron fue menospreciarlo. Hay una ocasión en la Escritura donde ellos ya sabían que era el Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando Nicodemo va a entrevistarse con Jesús, ahí en Juan capítulo 3, no viene eso ahí. Va a entrevistarse y dice, es que nosotros sabemos que tú eres enviado de Dios porque nadie que no venga de Dios puede hacer todas estas cosas que tú haces. Pero ellos tenían dos opciones. Una, reconocer que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado, o la otra era desacreditar. Se escogieron desacreditar a Jesús. Entonces ellos rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que Jesús había venido mostrando y dando testimonio y testificando de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos le rechazan hasta al punto de atribuir que sus enseñanzas y que él tenía su poder por medio de Satanás. ¿Se acuerdan? Ahora, no todos habían reaccionado de la misma manera que los fariseos. Muchos del pueblo todavía le seguían, lo acabamos de leer. Muchos del pueblo todavía le seguían. Y aunque siento que algunos lo hacían, o seguían a Jesús porque querían ser sanados de sus enfermedades, iban por la multiplicación de los panes. Acuérdense que muchos seguían a Jesús solamente por curiosidad, para ver qué iba a hacer el Señor el día de hoy. Recordemos cuando Jesús llega a donde Jairo lo estaba esperando, el principal de la sinagoga, si se acuerdan, y ya había una multitud de gente. Ahí mismo ocurre el milagro de la mujer del flujo de sangre. Dice la Escritura que había mucha gente que apretujaban al Señor, ¿sí se acuerdan? Pero no toda esta gente iba en busca de Dios con un corazón humilde, con las ganas de pertenecer a Él o ser transformados por Él, sino que la gente iba a ver qué va a hacer Jesús el día de hoy. Mucha gente le seguía a Jesús con el fin nada más de multiplicar el pan. Jesús una vez les dijo, yo sé por qué todos ustedes me siguen, dice, porque les he llenado la barriga. Dice, por eso me siguen. Era cierto. Entonces vemos, y aquí encontramos dos tipos de gente. A uno le seguían para satisfacer sus necesidades, otros hasta para satisfacer sus intereses materiales. Pero sin embargo también había un grupo de discípulos que escuchaban su palabra de Dios y otros que aceptaban su autoridad de Dios. Aquí vamos a encontrar dos grupos. El primero es los que estaban cerca de él con los 12, a los que les declaraba los misterios del reino de Dios, en Marcos 4, 10, del versículo 10 al 11. Vamos a ver la parte 10 y el 11 la parte A. Dice, y les dijo, a vosotros
es dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Sí? 10 y 11. Aquí vemos, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él. Y todos podemos pensar que son los 12, pero no, dice con los 12. O sea que había gente aparte de los 12 que seguía a Jesús con la intención de aprender de él. Y el segundo grupo serían los que estaban fuera. En el versículo 11, en la parte B, dice, mas los que estaban fuera, por parábolas, les enseñaban las cosas. ¿Sí estamos o no? Entonces, estos que estaban fuera no eran discípulos de Jesús. Porque recordemos que no todo el que siga a Jesús es su discípulo. ¿Verdad que sí? No todos los que vienen a la iglesia son cristianos, ¿o será cierto? Entonces, los que estaban fuera, los que les enseñaban por parábolas, estos no eran discípulos de Jesús. Estos no estaban abiertos a entender ni a obedecer el señorío de Cristo en sus vidas. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? En la Biblia, hace tiempo estudiamos en un pequeño grupo de hermanos, vimos una clase de hermenéutica básica, ¿se acuerdan? Y vimos algunos géneros literarios. La hermenéutica forma parte de ese grupo de géneros literarios que están en la Biblia. Para identificar una parábola de una narración o de una historia es bien fácil, porque podemos notar que una parábola no vamos a encontrar nombres propios en una parábola. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay unas personas que dicen que Lázaro y el rico es una parábola. Esta narración que hacen es del cielo y el infierno. Es cuando Lázaro está en el cielo y el rico está en el infierno, ¿se acuerdan? Que todavía le dice el rico, dile que moje su dedo en agua y que... No, dice, no, ¿cómo crees? Nadie puede pasar de aquí de allá para acá. Pero aquí vemos que ¿cómo se llamaba el que estaba en el cielo? Lázaro. No puede ser una parábola. Te voy a poner un ejemplo para que tú puedas identificar una parábola en la Biblia. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el papá del hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el hermano del hijo pródigo? Será el hermano del hijo pródigo, el papá del hijo pródigo, el hijo pródigo. No hay nombres propios dentro de las parábolas. Y así es bien fácil identificarlas. ¿Vale? Te voy a dar las citas bíblicas, no vienen aquí, te las voy a dar para que tú lo leas en tu casa. Lázaro y el rico está en Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Lucas 16, verso 19 al 31, para que tú lo leas. Y la otra del hijo pródigo está en Lucas 15, 11, 32, para que las compares en tu casa, ¿sale? Lucas 15, 11, 32 es la del hijo pródigo. Ahora, el vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de. Colocar al lado de significa literalmente. Esto es con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Repito, es con el propósito de hacer una comparación o dar una ilustración. Es bien importante que tengamos en claro esto antes de adentrarnos a lo que es la parábola. ¿Sí? Básicamente la parábola consistía en narrar una historia humana que ilustraba una lección espiritual. ¿Sí quedó claro? Te lo repito. Consistía básicamente en narrar una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Eso es una parábola. Pero también vemos que en el Antiguo Testamento encontramos el uso de parábolas, no nada más en el Nuevo. ¿Se acuerdan cuando Natán va a confrontar al rey David y le cuenta la parábola de la corderita? ¿Sí se acuerdan? Recordemos que el rey David había mandado al frente a Urías Eteo, al frente a morir, para quedarse con su esposa Betsabé. Y entonces llega Natán, el profeta, y le cuenta esta parábola que vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 7. Fíjense, para que vean que también encontramos parábolas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos? Segundo libro de Samuel, 12, del 1 al 7. ¿Tienen calor? Pueden prender el ventilador, ¿eh? Vamos a leerla. Dice, Jehová envió a Natán a David
y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo y tal cosa y no tuvo misericordia. 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces vemos que también está narrando una parábola, no encontramos ningún nombre propio, pero vemos que está narrando una historia humana, pero le está dando una lección espiritual. ¿Sí entendemos o no? ¿Sí? Ahora, una parábola no debe ser tratada nunca como una alegoría. Yo creo que pongas atención. Porque en una alegoría, cada escena, cada personaje, cada detalle, cada situación de la historia tiene un significado. Es una alegoría. La parábola nunca debe ser tratada como una alegoría. O sea, nosotros no vamos a buscarle a la parábola nunca en cada personaje, en cada detalle, en nada de significado. Es bien diferente. Nosotros debemos buscar en la parábola la idea principal que intenta resaltar la ilustración. Eso es lo que debemos buscar en la parábola. ¿Sí estamos? Ahora, ¿con qué propósito empleaba Jesús las parábolas? ¿Con qué propósito? Porque a veces ni los mismos discípulos entendían las parábolas. No las entendían. Pero ellos, al estar cerca de Jesús, lo leímos, le preguntaban de qué trataba esta parábola. Ellos buscaban la oportunidad para preguntarle al Señor y así entender qué tenía de significado esa parábola. En cambio, fíjense que en cambio el incrédulo ve la parábola y no pasa nada. El incrédulo ve la parábola y la escucha o la lee como una sencilla historia que no lleva nada ni busca ningún sentido espiritual. Así quedándose completamente en la oscuridad. La gente que leemos las parábolas, aquella que se le narra una parábola y no la entiende y no trata de buscar la ilustración, se queda en blanco. Ahora, fíjate que el Señor sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana, de todo lo que acontecía. Por eso la parábola del sembrador. En Israel había muchos sembradores. Los terrenos no eran bardeados, los terrenos no tenían verja, los terrenos no tenían valla que los designaban de uno a otro, estaban todos juntos, y en aquel tiempo era muy común ver a un sembrador que salía con su costal esparciendo la semilla. Entonces, por eso te digo que las ilustraciones que sacaba Jesús eran de la vida cotidiana. Ahora, la forma de hablar de Jesús la entendía hasta un niño, porque eran enseñanzas de todos los días. Hoy, después de 20 siglos, las ilustraciones de Jesús, las enseñanzas de Jesús y todo lo que se desprende de estas parábolas no han perdido su frescura. Al contrario, siguen siendo aplicadas y su poder es universal y perfecto para nosotros. ¿Sí estamos? Fíjate lo interesante de las parábolas, porque la parábola involucra al oyente. Cuando tú escuchabas esta parábola del sembrador, antes de que leyéramos el significado que nos daba Jesús aquí, te está involucrando y te está obligando a pensar por ti mismo qué es lo que quiere decir la parábola. ¿Verdad? ¿Cierto o no? La parábola del sembrador nos obliga a pensar qué tipo de tierra soy. Porque leímos 4 tipos de tierra. A lo mejor lo leímos muy rápido, no les pusimos atención, pues vamos a ver uno por uno. Entonces lo que hace la parábola del sembrador es hacernos pensar qué tipo de tierra soy yo. La parábola ilustra la manera
en la que los hombres reciben la predicación del reino de Dios. La parábola ilustra cómo es que nosotros recibimos la predicación, cómo es que nosotros recibimos la palabra de Dios. Esto es lo que ilustra. Esto explica la necesidad de tener un buen oído. ¿Qué le dice Jesús? El que tenga oído para oír, oiga. Así no, pues todos tengan oído. Aquí todos tenemos oído, ¿cierto o no? O sea, esto es y significa la disposición de escuchar la palabra de Dios. No por el hecho de que vengamos a la iglesia y escuchemos el sermón, quiere decir que estemos con la disposición de escuchar bien el sermón. Porque podemos venir y ocupar un lugar y no lo escuchamos. ¿Sí? Esto habla de la disposición de escuchar la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón deseoso de conocer la verdad y obedecer la verdad. ¿Sí estamos? Se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación. Son 4 tipos de reacciones diferentes. No todos reaccionan igual a la predicación. Yo en el tiempo que he llevado pastoreando me he topado con gente que dice, oh, qué buen sermón. Me gustó, me llegó. Otro puede decir, pues es que para mí no, estuvo bien, pero no. Entonces vemos que son diferentes tipos de reacciones. De aquí vamos a ver las 4 diferentes tipos de reacciones. La parábola del sembrador tiene la intención de mostrarnos cómo es que llega el reino de Dios a los corazones humanos. ¿Sí? Vamos a ver qué es la semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es descrita como la palabra de Dios. ¿Sí? La semilla hace referencia a la palabra de Dios. Marcos 4:14. Acuérdense que dejen ahí un separadorcito en Marcos, vamos a estar recurriendo. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Entonces vemos que el reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. Ahí comienza el reino de Dios. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma, tiene el poder, la semilla. Donde se le da la oportunidad de demostrar el poder de esta semilla, viene y produce un fruto. ¿Y por qué digo donde se le da la oportunidad de demostrar su poder? No porque la semilla, no porque la palabra carezca de poder, no, porque es el poder, la autoridad y la voz de Dios. ¿Por qué digo donde se le permite? Porque muchos no permitimos que la semilla caiga en nuestra tierra, en la tierra fértil, y dé su fruto. ¿Verdad que sí? Romanos 10:17. Este versículo a mí me gusta mucho en lo personal. Romanos 10:17. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice, la fe es por el oír. Y el oír, los chistes del pastor. Y el oír las vacaciones del pastor. Bueno, que ni salió de vacaciones del pastor. Es el oír la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Cuando estés ahí, indícame por favor. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El grano, que es la semilla, es igualmente bueno en todos los casos. Con lo que comentábamos al principio, el mismo grano de maíz que se va a sembrar aquí, es lo que puede sembrar este año, pero aquí puede dar más que allá o viceversa. El grano es lo mismo, la semilla es la misma en todos los casos. La variación del resultado depende enteramente, fíjate bien, cuando hablo de variación hablo de lo que hablábamos al final de aquella semilla que sí dio fruto al 30, 60 y al 100 por 1. Eso depende de la tierra, del suelo en el que es plantada la
la semilla. No depende de la palabra de Dios. Yo muchas veces he escuchado hermanos, no, es que la palabra de Dios a mí no me ha transformado. No, no, no. No es cierto. Porque sabemos que aquí está el poder de Dios. ¿Sí o no? Lo que cambia es el lugar donde ha sido sembrado. Por eso te digo que el grano, la semilla, es totalmente buena en todos los casos. ¿Sí? La semilla, que es la palabra de Dios, tiene el poder en cualquier caso, solo depende de cómo se recibe en el corazón. Hay unos que escuchan la palabra, no, y dicen, no, esto está muy duro para mí. Los discípulos dijeron, aquellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Sí? Ahora, esta parábola, el sembrador es el Señor mismo. Mateo 13:37. Mateo 13:37. Atrasito de Marcos. Mateo 13:37. ¿Estamos? Dice, el que siembra la buena semilla, ¿es quién? Es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero también podemos decir que cualquier pastor, cualquier misionero, cualquier evangelista, cualquier creyente, cualquier miembro de la iglesia que predique fielmente la palabra y un sano evangelio es también un sembrador. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Lo leímos hace rato, que decía que el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, la labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. Esa es la labor del sembrador. Y predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas partes, ¿cierto o no? En ocasiones resulta triste. Resulta triste para el sembrador, aquel que está sembrando aquella preciosa semilla que es la palabra de Dios, y que vemos que ha sido en vano lo que tú has sembrado. O al menos eso pensamos. Al menos pensamos que ha sido en vano aquello que hemos dicho. A mí me da tristeza en lo personal, me da hasta cierto coraje e impotencia ver que tú les predicas a la gente y dejemos la gente fuera, aún a los cristianos, aún a los hermanos, y ellos rechazan la semilla que es la palabra de Dios. Y me da tristeza, me da coraje, me gustaría sangolotearlos y decir, pues ¿qué no entiendes? ¿Qué no captas? ¿Qué no? Pero yo sé que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Y no es mi tiempo, sino es el tiempo de Dios. Yo recuerdo cuando Pablo le está diciendo ahí a los corintios, yo planté, está hablando Pablo, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. No podemos hacer nada aquellos que les predicamos la palabra y vemos que no germina, que no empieza a dar fruto, aunque nosotros quisiéramos, no podemos hacer nada. Nosotros somos los que sembramos, otro viene y riega, es más, otro hasta cosecha, pero el crecimiento solamente viene de Dios. ¿Cierto o no? Nos ha pasado que, por ejemplo, dicen, no, ¿te acuerdas de fulanito que hace 10 años nosotros le compartimos la palabra y no quiso ir hasta los correos de su casa? ¿Qué crees que ahora ya es cristiano y ahora ya está sirviendo en una iglesia? Dices, amén, digo. ¿Y cómo conmigo no quiso? Así son las cosas. Uno es el que siembra, otro es el que riega, el crecimiento lo da Dios y el Señor ya pone a ver quién cosecha. ¿Cierto o no? Vamos a ver los 4 tipos de tierra, o los 4 tipos de suelo, para ver con cuál nos identificamos, qué tipo de tierra soy. Vamos a empezar diciendo que el suelo o el terreno es el corazón del hombre. De eso habla la parábola. El terreno o el suelo es el corazón del hombre. La semilla, vuelvo a repetir, es la misma en todos los casos, que no quede duda. ¿Por qué lo reitero? Porque es lo mismo, la palabra de Dios es la misma. La diferencia en rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde se siembra la semilla. ¿Sí? Vamos a ver que dice, una parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Verdad? Podemos imaginar, cuando hablamos de camino, un terreno duro. Al hablar de un camino podemos imaginar y pensar un sendero. Por ejemplo, aquí todavía que hay muchas milpas en San Pablo,
vemos que aún cuando está sembrado ya, la gente empieza a caminar, atraviesa la milpa, aunque esté sembrada, empieza a hacer un camino, y empieza a pasar tanto la gente y tanto la gente que se mata de ahí la matita que venía o se muere la semilla y llega a ser tan constante el paso por ahí que la tierra se empieza a compactar y a hacer dura. Y eso ya no da nada. ¿Sí? ¿Sí estoy entendiendo o no? Entonces, se va apretando tanto la tierra a llegar a ser un terreno duro, que no se puede hundir una semilla. Por eso dicen que cayó junto al camino. De modo que las aves, cuando cayó esta semilla, como no se pudo enterrar, las aves vinieron y se la pudieron comer rápidamente. Sin dar la semilla ni siquiera una señal de vida. O sea, ni siquiera echar ni una mínima raíz, ni nada, porque el terreno era duro para que entrara la semilla. No brotando ni siquiera una pequeña raíz, así como cayó, yo me imagino que así como cayó, al instante, la vieron las aves y se la comieron. Sí. No pudo ni penetrar en la tierra. Esto hace referencia a todas las personas insensibles. Está ilustrando a las personas insensibles. Que como aquel sendero donde ha pasado mucha gente y ha estado pisando y se ha endurecido su corazón, así también estas personas han rechazado tantas veces la palabra de Dios. La han rechazado una y otra vez. Pero al final sus corazones han quedado como el camino, endurecidos. El corazón se ha hecho tan duro que no permite que la semilla penetre en su corazón. ¿Sí estamos entendiendo, no? Sí. Son personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado. Gente que cree que no necesita nada. ¿Yo a qué voy a la iglesia? Yo así estoy bien, yo no necesito de Dios. Personas que se sienten autosuficientes se muestran indiferentes a la predicación de la palabra de Dios. ¿Les ha pasado eso? Se muestran indiferentes a la palabra de Dios y les parece una cosa ridícula, una cosa inútil. Vas a la iglesia y te estás sentado ahí, primero estás danzando o brincando una hora y luego otra hora de la predicación. Oye, qué aburrido. Y esas personas están desechando así el poder de Dios que es para salvación. ¿Sí o no? Entonces vemos que este es el primer tipo de tierra. Espero que nadie se identifique con esta tierra. No codes a nadie. Mirada fija al pastor, porque piensan algo como que quema así. Luego dice, la segunda es, otra cayó en pedregales. Otra cayó en pedregales. Esto quiere decir en tierra poco profunda. Es cuando la tierra está sobre la roca, nada más así como que tiene una pasadita de tierra, pero abajo hay piedra. Y no hay humedad, no hay nutrientes, no hay vitaminas para que empiece a germinar la semilla. Esta empieza a germinar, pero no puede echar raíces, por lo mismo que nada más era poca tierra, y el sol pronto viene y quema ¿qué? La pequeña planta. ¿Por qué viene y la quema? Porque no tenía raíces profundas. Nada más que como que quiso echar ahí más o menos. Es otro tipo de tierra. ¿Sí? Es una ilustración a personas que han recibido superficialmente la palabra de Dios. Aquellos que dicen, ¡ah, qué padre! ¡Qué bonito está ahí donde tú vas! Me gustaron las alabanzas. Me gustó lo que predicó el pastor. Pero se dejan llevar por el momento, se dejan llevar por sus emociones, sienten un alivio momentáneo y son movidos por sus sentimientos. Sus raíces no crecen, su raíz no es sólida, nada más es momentánea. Estos no buscan al Señor con sinceridad y con un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Estas personas dependen de sus emociones. Y tú y yo no dependemos de nuestras emociones para estar delante de Dios. Ellos dependen de sus sentimientos.
pero no tienen las convicciones profundas y sinceras de amar y seguir y servir a Dios como Él lo quiere. Cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, todos nos imaginamos ya estar aquí enfrente, vestir bonito, salir en un carro bonito, comer de lo mejor. Y olvidamos lo que eran los discípulos de Jesús. Aquellos que padecieron persecución, aquellos que murieron a filo de espada, aquellos que son sembrados en pedregales, son aquellos que tienen una raíz pequeñita. Son aquellos que no están interesados en las cosas de Dios, simplemente les emociona. Estos son aquellos que están al frente, que están en la iglesia, y cuando están por padecer o están por afrentar la oposición o la persecución, ellos, ¿qué crees? Vuelven a daño. Se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque su raíz no era profunda. No amaban al Señor como desean amarle. ¿Sí lo estoy explicando? Cuando viene cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier enfermedad, yo ya me voy de la iglesia, yo estaba mejor antes. Y esto pasa con las personas o los cristianos que se les predica un evangelio diluido. Aquel evangelio donde no nos tomamos a Cristo como para que sea nuestro mozo y nuestro sirviente. Y cuando ves que ese Cristo que te han dicho que es tu mozo, tu sirviente, no te lo cumple, ¿qué haces? Te vas porque tu raíz no era profunda. ¿Sí me estoy explicando? No tienen fundamento, no aman a Dios, no han aprendido a amar a Dios. ¿Esa qué semilla fue? La que cayó en pedregales, es la 2. Vamos a ver la 3. La que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos. ¿Sí? Aunque la germinación de esta semilla fue perfecta y el crecimiento fue bueno, las espinas oprimieron de tal forma que no pudo dar fruto. Ahí iba creciendo la semillita. Empezó a crecer, empezó a estar bien, pero ¿qué crees? Las espinas estaban ahí con él. Y las espinas pudieron más que él hasta ahogarla de tal manera que se murió sin nada. Estamos hablando de la espina. Cuando la semilla se sembró en el terreno, en este terreno parecía que el terreno estaba bastante limpio. Parecía que el terreno estaba apto para sembrar la semilla ahí. Pero allí, junto con la semilla que fue sembrada, ¿qué crees? Estaba también la semilla de los espinos, juntamente con ella. Lucas 8:7, vamos a ver qué es cierto lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la misma parábola de los 3 evangelios. ¿Sí? Lucas 8:7. ¿Estamos ahí? Lucas 8:7. Dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron, ¿qué? Juntamente con ella la ahogaron. O sea que crecieron a la par. La semilla se veía que estaba bien en terreno, se veía un terreno limpio, no se veía que había hierba o de esa maleza. Se sembró la semilla, pero nunca se dio cuenta que también a la par estaba la semilla de los espinos. Y muchas veces el cristiano así está. Creemos que estamos bien, creemos que es la persona indicada para sembrar la semilla, pero no sabemos que a la par están los espinos. Esto nos ilustra de las muchas cosas que desplazan a Cristo, de las muchas cosas que quieren quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Esto lo vamos a ver. Una de esas cosas son los intereses y las preocupaciones. Eso viene a ahogar la semilla. Eso viene a ahogar, aunque ya estés dando crecimiento, viene a ahogarte de tal manera que no vas a poder dar fruto. Estas son personas ansiosas, son personas nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas. ¿Qué vamos a hacer?
Son aquellos que están preocupados por las cosas de la vida, que están afanadas. Aquellos, como decía Mateo en el capítulo 6, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Eso viene a ahogar la semilla que ha sido plantada. Yo conozco a muchos cristianos que están en las iglesias y que se les ha sembrado la palabra de Dios y van creciendo. Y se nota el crecimiento. Pero vienen todas estas cosas y ¿qué crees? Se empiezan a ahogar. Se empiezan a ahogar en sus preocupaciones, en sus necesidades. Se empiezan a afanar, haciendo de menos el poder de Dios en sus vidas. Otras serían las riquezas. Personas interesadas solamente por enriquecerse, buscando entretenimientos y placeres. Aquellos que dejan de venir a la iglesia porque es que tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Y eso viene y ahoga la semilla. Otro sería los deseos de otras cosas. Gente inquieta. Gente que está yendo siempre de un lado a otro, que está entrando de iglesia a otra iglesia, incapaces de pertenecer mucho tiempo a un mismo sitio, como para echar raíces. Gente que viene y que va. Gente que va y viene, sin un rumbo fijo. Ellos buscan experimentar algo nuevo. Ellos buscan sentir algo nuevo. Por eso es que las iglesias carismáticas se van a reventar. Porque ahí sí se caen para atrás, ahí sí hay el vómito santo, ahí está la risa santa, ahí está cuanta cosa que no es bíblica, pero eso es lo que le gusta a este tipo de gente. Ellos buscan experiencias nuevas, ellos buscan satisfacer su carne, ellos buscan y van en busca de milagros, de sanidades y de señales. Mientras que el sol, lo veíamos con la primera semilla, seca rápidamente los tallos tempranos que salieron. Aquí los espinos ahogan lentamente la espiga. Ya vimos cuáles son esos espinos. Muchas veces en la vida del cristiano nos pasa igual. Vamos bien en las cosas de Dios y de repente nos dejamos ahogar por los espinos y cuando volteamos ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué me pasó? ¿Cómo se lleva también? Ya has puesto un largo trecho entre tú y las cosas de Dios. ¿Sí? En el último de los casos encontramos el terreno o la tierra que estaba bien preparada. Y no solo germinó, como el pasado, que el pasado sí germinó, pero no dio fruto. En esta cuarta tierra, tipo de tierra, vamos a ver que no solo germinó, sino que creció y dio fruto plenamente. Dice la Escritura que con una diferencia de rendimiento que fue del 30 al 60 y al 100 por 1. Y esto era bastante fuerte para los judíos. Era molesto que Jesús dijera que una semilla había dado del 30 al 60 y al 100 por 1, porque una semilla te daba a lo mucho el 8%. Y cuando los judíos escucharon, dijeron, usted está loco. ¿Qué semilla te puede dar 30, 60 y al 100 por 1? No habían entendido que de la que se hablaba era la semilla, que es la palabra de Dios. Esto se trata de personas que escuchan la palabra con corazones deseosos. ¿Cuántos corazones deseosos hay aquí? Hijo, bien poquito. ¿Cuántos corazones deseosos? Esa es la tierra. Escucha la palabra de Dios con un corazón deseoso de conocer a Dios, de involucrarse con las cosas de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ese es el tipo de tierra donde la semilla siempre va a dar fruto. Y de estas circunstancias, la semilla que caiga va a dar su fruto. Un cristiano deseoso de encontrarse siempre con su Creador, un cristiano en busca de Dios, no por lo que me dé, no por lo que me multiplique, sino yo voy a buscar a Dios como mi Salvador, voy a buscar a Dios como mi pronto refugio. Ese cristiano siempre será una tierra fértil para dar fruto. Ese siempre va a ser eso. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano y sin éxito para los ojos humanos,
¿Sí? El reino de Dios ha de ir delante conforme a los propósitos de Dios. Nuestro siglo, al igual que el primer siglo, cuando empezó a crecer la iglesia, también se caracteriza por muchos tropiezos y muchos errores, éxitos y no éxitos en las cosas de Dios. El que haya personas que rechacen el esfuerzo de aquellos que predicamos la palabra, de aquellos como ustedes que comparten la palabra, que esparcen el evangelio, no debe desanimarnos a tal grado de ya no querer sembrar la semilla o darnos por vencido. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también pasó por lo mismo. Vamos a ver los enemigos de la palabra, los enemigos de la semilla. La parábola nos muestra que Satanás también se esfuerza por robarse aquella semilla que ha sido plantada. Viene y se la roba antes de que se arraigue en el corazón de los hombres. Vamos a Marcos 4:15, la parte B, la parte final del versículo. Marcos 4, verso 15. ¿Sí? Dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También vemos la oposición que el mundo trae a aquellos que constantemente están escuchando la palabra de Dios. Hay una oposición. Yo siempre lo he dicho, y es mentira, aquellos que dicen, ven a la iglesia, entrégate a Cristo, tus problemas se acabaron. Mentira, al contrario, ven a la iglesia, entrégate a Cristo y tus problemas van a comenzar. Es que antes no peleaba con mi esposa y ahora sí. Es que antes vivías mal. Ahora que estás haciendo las cosas como Dios, por eso que hay problemas. Es que antes mis hijos me obedecían, ahora no. No, es que antes los dejabas hacer lo que querían. Ahora que te das cuenta que las cosas no son así, por eso es que tienes problemas. Y así empiezan las cosas. Vamos a Marcos, capítulo 4, verso 17. Marcos 4, 17. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son ¿de qué? De corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución, ¿por qué? Por causa de la palabra, luego ¿qué? Luego tropieza. La parábola nos habla de una semilla que es sembrada, que empieza a germinar, empieza a dar la espiga y después viene el fruto. ¿Cuál será la importancia del fruto? ¿Cuál será la importancia del fruto? Les voy a decir la importancia del fruto. La importancia es la manifestación de la vida auténtica de un cristiano que se nota por el fruto. ¿Qué dijo Jesús? Por su fruto los conoceréis. Aquel cristiano se tiene que dar cuenta uno que es cristiano, que es hijo de Dios, que se ha sembrado la semilla y que la semilla ha caído en buena tierra, que es nuestro corazón, no por lo que hable. Porque muchos hablamos muy bonito, sino por lo que vemos, sino por el comportamiento que tienen. ¿Sí? Yo les comentaba hace 8 días, esto que hicieron unos hermanos, que me fui a trabajar con mi hermano a Tenango, y en el taller donde está, un muchacho y un señor se me acercó y me dijo, que tú eres cristiano, ¿no? Tu hermano nos dijo, sí. Ahí hablan muchas groserías, yo decía eso, que dicen más groserías que la porra de Pumas, pero groseros con ganas. Y me dices que yo tengo muchas dudas. Me empezó a decir unas dudas, yo le contestaba bíblicamente y se quedaba callado. Es que aquí viene un cristiano. Pues qué bueno. Dice, pero le hemos preguntado y nos sale con un churro de respuesta. Entonces cuando me empieza a preguntar a mí, yo le contesto únicamente y científicamente y ya no podía rebatirme nada. Y me dice, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? Yo le contestaba tranquilamente. Y dice, y yo vi que entró una persona y se quedó callada. Se quedó callado hasta cuando estaba hablando. Entró. Dije, bueno, yo seguía haciendo un mueble que me encargó mi hermano a hacer. Pero yo oí que el que llegó empezó también a, no, que esto, y groserías, y con un cigarro en la mano, y jajaja, y se va. Y me dice, pues tal por cual. Dice, es el cristiano. Dije, este es el cristiano. No todos somos así. Es a lo que yo me refiero.
el fruto se debe ver, no por lo que yo hable. ¿Qué concepto puede tener Dios de un cristiano? Imagínate. Entonces, no es por lo que yo hable, no es por lo bonito, no es porque me sepa toda la Biblia, sino es por mi comportamiento, es por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios, fíjate bien, aquellos que afirmamos haber recibido la palabra de Dios y decir, el Señor está en mí, el Espíritu Santo habita en mí, debemos comenzar a producir el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí o no? Tenemos que dar evidencia de que el reino de Dios ha llegado a nuestros corazones. Yo soy cristiano, gloria a Dios, aleluya, me sé todas las alabanzas. Soy amigo del pastor, lo invito a mi casa cada 8 días. ¿Y eso qué? Eso no es dar evidencia de que el reino de Dios ha llegado a tu corazón. De que el poder de Dios para salvación está actuando en tu corazón. Por eso vimos que había 2 grupos, ¿no? Con Jesús. Ojo, si no hay fruto, no podemos afirmar que haya una vida nueva. No podemos afirmar, ya soy nacido de nuevo. Si no hay fruto, no hay vida nueva. Es que ya me aprendí todo el Evangelio de Juan. Y no es lo que te aprendas, es lo que tú apliques en tu vida. Si no hay fruto, no hay vida nueva. ¿Sí? La clave para entender esta parábola es dar fruto. ¿Sí? Ya que la semilla sembrada entre pedregales y espinos, ¿qué? No dieron fruto, ninguna de ellas. Por ejemplo, es que sí iba a la iglesia y sí me gustaba ir, pero... Dice, pero... Es que tengo que hacer cosas en mi casa. Yo ahora cambio de horario, pues se me hace más tarde. Es que dejé de ir porque pues todos los demás no cambian. Todo le dice así igual. Yo te voy a decir algo. Cambia tú primero. Que la semilla que ha sido sembrada en ti empiece a dar fruto. Para que los demás vean tu fruto y sean cambiados. Si tú eres de los que quiere cambiar a todo el mundo antes que a ti, estás equivocado. A cualquier iglesia que tú vayas, va a pasar lo mismo. ¿Sí o no? Todos hemos oído, y digo todos porque todos hemos oído muchas confesiones de fe. Muchas confesiones de salud. Ya soy salvo. Soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Pero todas estas confesiones son muy dudosas, muy difíciles de creer, son falsas, simplemente por el comportamiento. Porque aquí vengo y me doy golpes de pecho. Ay, hermanito, gloria a Dios, que Dios te bendiga, mi hermanito, te amo, te adoro. Y afuera soy un hijo del diablo. ¿Sí estamos o no? Pues vemos que sí es el fruto. El fruto es la evidencia de que el reino está actuando en nosotros. También aprendemos en esta parábola de que existen diferencias. Aún, fíjate, esta parte es muy interesante. Yo cuando la estudié me causó impacto. Porque aprendemos que aún hay diferencias entre aquellos cuya vida espiritual es fructífera. Y aún entre aquellos que han dado fruto, hay diferencia. Marcos 4:20. Marcos 4:20. Ya casi terminamos. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. La oyen y la reciben. Dice, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero aquí vemos que el rendimiento fue diferente. No dijo, se sembró la semilla y todos dieron fruto del 100 por uno. No dijo del 30, del 60 y 100. Vemos que el rendimiento es diferente. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos experimentamos el mismo grado de fructificación. Fíjate qué interesante.
Porque tampoco todos los cristianos somos iguales. Aquel no, aquel del que les platiqué, no. No todos son igual de fieles, no todos son igual de leales, no todos son igual de valientes, no todos son igual de humildes, no todos son consagrados, no todos son esforzados, no todos son igual de dadores al Señor. ¿Verdad que no? Por eso es que hay que unos dar a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Fíjate qué interesante. La perseverancia es junto con el fruto la otra marca del genuino creyente. La perseverancia y el fruto van juntas. Eso tiene que marcar la vida del cristiano genuino, del creyente genuino. Aquellos que cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, porque viene la persecución después de que tú te conviertes a Cristo y de que tomas las cosas de Dios en serio, viene la persecución a tu vida. Estos se apartan y nunca llegan a producir fruto. ¿Por qué? Aquellos que dicen, es que antes de venir a la iglesia, yo estaba mejor. Antes de venir a la iglesia yo tenía trabajo. Antes de venir a la iglesia yo ganaba tanto. Antes de venir a la iglesia mi familia me hablaba toda. Ahora ya no me habla nadie. Ahora ya no gano tanto. Ahora el trabajo que estaba ya me corrieron. ¿Sí estamos? Antes de ser cristiano no me faltaba nada. Eso crees, te faltaba todo. Te faltaba todo. Porque sin Cristo somos nada. ¿Sí? Lucas 8:15. Para reafirmar esta idea. Lucas 8:15. Entonces ahí indícame, por favor. Lucas 8:15. ¿Sí? Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, ¿qué dice? Retienen. Y esa palabra retienen es guardar, atesorar, no dejan ir. La tienen aquí cautiva. Entonces dice, aquellos son los corazones buenos y rectos que guardan, atesoran, que retienen, que no dejan ir la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. Hay un dicho que dice que el que persevera alcanza, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad para convertir a las personas. ¿Quién tiene la capacidad para convertir a las personas? Es que hicimos un mega culto y oramos y se convirtieron tantos. Eso dices que se convirtieron. Porque si tú les das seguimiento vas a ver que no es cierto. ¿Sí? Entonces no tenemos la capacidad para convertir a las personas. Sin embargo, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Y creemos que la solución está en cambiar el método. Es que en mi iglesia yo veo que siguen igual, por decirlo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. No es literal. No vayan a quedar pedrear hasta que saben. Es que la iglesia sigue igual. Yo les predico y me esfuerzo y veo que no hay cambio. ¿Qué necesito hacer? ¿Cambiar el método? No. No es la metodología. No podemos hacer eso. No debemos olvidar que solo hay una forma correcta de sembrar la semilla, y esa es predicar el verdadero evangelio. No debemos animarnos o desanimarnos en función de los resultados obtenidos. Ay, porque en mi iglesia se me llenó, estoy bien animado. No, ¿y eso quién te garantiza que todos ellos son buena tierra? O me desanimo porque ya no vienen todos. Yo me debo de animar en función de que he cumplido con la tarea que me ha sido encomendada, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Última cita, vamos a segunda carta a los Corintios. ¿Sabe dónde está segunda carta a los Corintios? Adelante de la primera. ¿Sí? Capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Sí? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Conclusión. Después de lo que hemos platicado, debemos preguntarnos qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Una persona puede cambiarlo, ¿sabían? Alguna persona que quizás por mucho tiempo haya sido pedregales, ahora esa situación puede revertirse si aquel lo desea. Todos sabemos en nuestro interior cuando estamos bien y cuando estamos mal. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar a nuestros papás, pero a Dios y a nosotros mismos no nos engañamos. Nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Yo creo que es tiempo de pensar dentro de nosotros y decir, ¿qué tierra he sido todo este tiempo? He sido aquella tierra la cual, esa semilla la cual que ha caído junto al camino. He sido esa tierra dura en la cual la semilla aún no la he dejado entrar. He sido aquella semilla que ha echado poca raíz, pero me ha secado el sol. O soy aquella semilla que me ha entregado las cosas de Dios, pero me ponen más todavía los espinos, me ponen más todavía las cosas del mundo, me ponen más todavía mi trabajo, me ponen más entregar las cosas de Dios. Por decir, si he sido buena tierra, he dado fruto a 30, o a 60, o estoy dando el fruto al 100 por uno. ¿Qué tipo de tierra soy? No me lo digas. Pero yo creo que es momento de que si tú quieres empezar a experimentar el crecimiento, empezar a experimentar y dar ese fruto que leíamos, que está en Gálatas 5, es tiempo de decirle al Señor. Y reconocer, Señor, yo he sido esa tierra, yo he sido esos pedregales, yo he sido sembrado en espinos, Señor. Yo he caído junto al camino, Padre Santo. Ayúdame. Quiero ser de esa tierra fértil. Quiero ser de esa tierra que empieza a dar fruto. Quiero ser de esos cristianos reconocidos, no por lo que hablan, sino por su comportamiento. No por mi conocimiento de las cosas de Dios, sino por mi comportamiento. ¿Por qué no te pones de pie? Le damos gracias a Dios. Yo te voy a pedir que abras tu corazón al Señor. No a mí, al Señor. Recuerda que dice la palabra de Dios que Él es el único que puede venir a escudriñar mente, corazón del hombre. A Él no le puedes ocultar nada. Él lo sabe todo. Y si tú te has considerado que eres una tierra que no ha dado fruto, tú sabes por qué. Tú sabes si has sido sembrado entre espinos. Tú sabes si estás en la tierra dura. Tú sabes si tus raíces han sido cortas porque tú no las has dejado seguir creciendo. Tú lo sabes. Ponte en comunión con Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta tarde, mi Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad, mi Dios, de escuchar tu palabra, Señor. Danos ese refrigerio, mi Dios, de conocer, Señor, tu poder, tu autoridad, mi Dios. Y a través de esta enseñanza, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres soberano, mi Dios. Que tú tienes la autoridad y el poder, Señor, para transformar lo que nosotros pensamos que es intransformable, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que muchas veces, Señor, nosotros somos los que no hemos dado, Señor, la oportunidad de que esa semilla venga, penetre, Señor, en nuestros corazones, de que empiece a germinar, mi Dios, de empezar a cultivarla, Señor, a través de la oración, a través del estudio bíblico, Señor, a través de la alabanza, Señor. Y ahogamos, mi Dios, esa preciosa semilla, mi Dios. Quitamos ese fruto, Señor, o ahogamos ese fruto, Padre Santo.
con las preocupaciones de la carne, Señor. Aún sabiendo, mi Dios, que todo lo que es de carne, todo lo que es carnal, lo que es terrenal, aquí se va a quedar, mi Dios. Nosotros como tus hijos no debemos preocuparnos por nada de lo que está aquí, Señor. Nada de lo que es materia, Señor. Nosotros debemos estar preocupados, mi Dios. Es que a dónde vamos a ir, Señor, después de esta vida. Es que si soy salvo, mi Dios. Es que si voy a ser recibido, Señor, en tu seno. Es que si voy a estar con esa multitud de millones que te van a estar cantando santo, santo, santo. Eso es lo que a mí me debe preocupar. Yo quiero ser una tierra fértil, mi Dios. Una tierra que donde caiga la semilla, Señor, empiece a florecer, Señor, empiece a crecer y empiece a dar fruto, mi Dios. Y te pido perdón, mi Dios, si no he sido ese tipo de tierra, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido absorbidos por el mundo. El mismo enemigo, mi Dios, viene y nos roba la semilla, Padre. Y aun cuando salimos llenos de gozo de este lugar, Señor, porque se ha esparcido la buena semilla, Señor. Damos entrada al enemigo, Señor. Damos entrada a la carne, Padre, que viene y nos arrebata, Señor, esa semilla. Te pedimos perdón, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esos corazones de piedra, esos corazones duros, Señor, sean vueltos de carne, Señor. Queremos tener esos oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y entender todas tus parábolas, Señor. Queremos crecer. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por dejarnos las semillas. Y Señor, en esta tarde, mi Dios, yo te doy gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos aquí presentes. Aún, Señor, de los que no pudieron llegar a la reunión, mi Dios, donde quiera que se encuentren, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, les redarguya en el corazón y mente. Te pido, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Te pido por el trabajo de mis hermanos, mi Dios. Te pido, Padre Santo, para que tú bendigas, mi Dios, el fruto de sus manos. Te pido, Señor, por las familias que han pasado por necesidades, mi Dios. Te pido, Señor, que venga la paz, que venga la provisión a sus vidas, mi Dios. Te pido, Señor, para que nuestras raíces, Señor, empiecen a crecer profundamente y nuestra fe, Señor, crezca y crezca, Señor. Te pido, Señor, por estos hermanos que están en enfermedad, Señor, que conforme a tu voluntad, mi Dios, tú traigas su sanidad, Señor. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que no tienen trabajo, Señor, también te pido, Señor, que tú proveas, Señor, sus necesidades. Te doy gracias, mi Dios, por la vida de cada hermano, de cada mujer, Señor, de cada pequeño, de cada niño, de cada señorita, Señor. Te pido, mi Dios, que tú nos lleves, Señor, por sendas de justicia, mi Dios. Te pido que el Espíritu Santo sea nuestro guía, Padre Santo, y que nos cubras y que nos guardes de todo mal, Señor, de toda trampa del cazador, Señor, de todo lazo del maligno, mi Dios. Y te pido, Señor, como cada 8 días, Señor, como esta gran familia, te pedimos que donde quiera que tú nos pongas en el transcurso, Señor, de esta semana, nos des la oportunidad, mi Dios, de dar testimonio fiel de que somos tus hijos, de que integramos la familia de Dios, no por lo que hablemos, no por los conocimientos que tenemos, Señor, sino por nuestros comportamientos, por la forma en que tratamos al prójimo, por la forma en que trato a mi esposa, por la forma en que trato a mis hijos, por la forma en que amo a mi madre, por la forma, Señor, en que trato a mi vecino, mi Dios. Te damos gracias. Nuestro deseo y petición, Señor, para terminar este servicio es que todos queremos ser tierra fértil. Tierra que empecemos a dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso, Señor?